Bien, buenas tardes. Muchísimas gracias, Adolfo, por su amable presentación y además por su invitación, porque para mí pues, esto es sobre todo un pretexto para reencontrarme aquí en mi pueblo con familia, con amigos, con vecinos y poder departir con vosotros un ratito. Bueno, como sabéis, todos los que estáis aquí, loreña de adopción, pero carloteña de origen. Llevo muchos años allí en Lora, llevo casi 30 años allí, casi, yo creo ya, bueno, seguro más que aquí, bastante más que aquí. Pero bueno, lo mismo que don Fernando de Quintanilla en aquel momento vino y se convirtió en un nexo de unión entre Lora y la Carlota, puesto que ya lo conocen ustedes muy bien, que fue la mano ejecutora de Pablo de Olavide, que pone en marcha estas nuevas poblaciones de Andalucía, la Carlota, Fuenterrabía, Luisiana, San Sebastián, de los Ballesteros. Él fue ese nexo de unión y, por supuesto, salvando las distancias y con toda modestia, pues digo, bueno, ¿por qué no voy a ser yo ahora el nexo de unión en el siglo XXI? Al contrario, entre la Carlota y Lora, y por lo menos, pues, intentar revalorizar un poquito más la figura de don Fernando de Quintanilla. Aquí seguro que la conocen bastante bien, pero bueno, nunca está de más, y además traer detalles nuevos, cosas nuevas que quizás, pues, casi seguro que no la saben. La conferencia de hoy, yo he querido partir un poco del cartel y del título que le hemos puesto. Nos vamos a centrar en la figura de don Fernando de Quintanilla, pero no me voy a detener a hablar, no voy yo a hablar hoy aquí de su labor en las nuevas poblaciones, ni muchísimo menos, sobre todo cuando tenemos aquí a Adolfo Ames, estudioso, súper estudioso del tema, y además esa labor de don Fernando de Quintanilla la conocen aquí pues casi mejor que yo. Lo que sí quiero yo dar a conocer es esa figura de don Fernando, originaria de Lora del Río, ese hombre que nace en el siglo XIX, allí en Lora, y cuál fue pues todo el ambiente socioeconómico en el que se desarrolla, con qué gente se codea, de qué familia viene, cómo era su pueblo, cómo eran las calles, cómo eran sus circunstancias, y en definitiva pues dar a conocer esa otra parte de la vida de don Fernando de Quintanilla que quizá aquí, y casi seguro, es mucho menos conocida. Y vamos a partir de aquí, de este pequeño collage, ahí a base de diferentes imágenes de Lora, unas son monumentos, otras son imágenes relacionadas con el pueblo, y vamos a partir de esa frase de Rick Warren que dice: somos el producto de nuestro pasado. Efectivamente, todos somos el producto de nuestro pasado, y Fernando de Quintanilla, por supuesto, fue el producto de su pasado. Fue el producto de su tiempo, de su pueblo, de la familia de hijos válogos de la que perteneció, del poder económico y político que tuvieron, de la formación que recibió, de las personas con las que se relacionó. En definitiva, fue el producto de esa Lora del siglo XVIII que vamos a intentar desentrañar aquí un poquito para que ustedes la conozcan. Primero vamos a hacer un poquito una panorámica muy general, digamos que a vista de pájaro, de cómo fue ese pueblo, qué historia tuvo ese pueblo, que además nada tiene que ver con el nuestro. Ya verán ustedes como es una historia muy peculiar, claro, se remonta muchísimo más allá en el tiempo que nosotros, y aparte tiene otra serie de peculiaridades que ya iremos viendo a lo largo de la charla. Vamos a ver un poquito, como digo, a vista de pájaro, cómo fue Lora desde sus orígenes hasta que nace don Fernando de Quintanilla. Lora del Río se encuentra situada en la Vega Norte de Sevilla, y es un pueblo que tiene una riqueza histórica bárbara, con una antigüedad que se remonta pues desde yacimientos relacionados con la época tartésica. Pueden ver aquí en la parte de la derecha aparece una imagen, esto es una estela, precisamente aparece en la necrópolis tartésica de Setefilla, y es una de las pocas estelas que existen de este tipo en España. Lora vive su época romana, una época muy lucida, de ahí le viene el nombre de Axati, que incluso pues, bueno, llegó a ser uno de las poblaciones con cierta prestancia en la Bética. Sigue andando el tiempo, ve el paso de visigodos, de musulmanes, hasta que Fernando III el Santo la reconquista en el año 1247
y la entrega a la Orden de San Juan de Jerusalén. La Orden de San Juan de Jerusalén era una orden religiosa y militar, acompañaba al rey en las conquistas. Estamos en el periodo de la Reconquista, cuando los cristianos van avanzando y expulsando a los musulmanes. Y Fernando III, por tanto, le entrega toda esta zona de Lora, se la entrega a la Orden de San Juan de Jerusalén. Aquí os voy a mostrar lo importante. Estos son dos restos romanos que aparecen. Uno es la cabeza de Augusto y otro es un lar. La figurilla del lar, este dios romano, también, bueno, hay una serie ahí de teorías. Unos dicen que se trata de un lar del hogar, otros un lar que aparece en un cruce de caminos, en fin, con un nombre un poquito raro, tampoco les voy a cansar mucho con esto. Y lo cierto es que es una de las pocas obras, de las pocas piezas también que existen en España sobre de época romana y de este tipo de dioses. Es para que vean la importancia que Lora va teniendo desde los propios orígenes y conforme vamos avanzando en el tiempo. Como decía, Fernando III le entrega toda la zona esta de Lora, se la entrega a la Orden de San Juan de Jerusalén y la Orden crea una bailía y varias encomiendas. Ustedes dirán, uy, ¿eso qué es? Aquí esto no hemos oído nunca hablar de eso. Bueno, pues la bailía era una demarcación territorial y la figura importante, quien mandaba, digamos, pues era el bailío. Y la encomienda era otra demarcación territorial, la figura que estaba al cargo de esto era el comendador. Es para que veamos un poco la historia tan distinta, tan diferente de un pueblo y de otro. El caso es que la orden llega a un momento en que las tierras que existían junto al Guadalquivir, prácticamente entre Córdoba y Sevilla, eran propiedad suya. Organiza toda una estructura militar, comienza a repoblar la zona, comienza a levantar la muralla y todo esto va prosiguiendo así, va pasando el tiempo y hasta el siglo XIX esta zona está en poder de la Orden de San Juan. El último bailío fue don Francisco de Borbón. Ahí pueden ver a la derecha una imagen. Imaginaros ya la fecha en la que estamos, fue detrás de las manifestaciones, cuando Lora deja ya de pertenecer a la Orden de San Juan y ya el bailiato desaparece. Este es el territorio que os decía, llega un momento en que casi todos los territorios entre Córdoba y Sevilla que van jalonando el Guadalquivir forman parte de esa bailía de Lora. Esta bailía que tenía 7 fortalezas, 7 castillos, ahí las ven reflejadas, son unos castillitos en rojo. Tenemos Algarín, tenemos Alcolea, Lora, Peñaflor, Malapiel, Setefilla, y de Setefilla, que es un castillo que lo tenemos justo muy cerquita de Lora, es de donde se le da el nombre a todo ese territorio, se le da el nombre a la bailía, porque se llama la bailía de Setefilla. Seguimos andando el tiempo y llegamos al siglo XVII. El siglo XVII ya saben ustedes que fue una época de crisis generalizada en toda España, por supuesto en Lora también, pero sin embargo es un momento en que resurgen las letras y las artes. Estamos frente al siglo de oro y Lora pues también se ve influenciada de todo esto. Es un momento en que comienzan a construirse muchísimas edificaciones religiosas, una época de gran religiosidad. Por ejemplo, en Sevilla capital se fundan 100 conventos y en Lora pues no tanto, porque claro, una población muchísimo menor, pero nada menos que se fundan 2 conventos de varones, uno de franciscanos, otro de mercedarios, muy importantes, muy grandes, otro convento de monjas, de mercedarias. Se fundan cantidad de ermitas, hay muchísima actividad constructora en el 17 y sobre todo de carácter religioso. Esta, por ejemplo, es la ermita de Santa Ana, se funda a final del 17 y este monumento es muy querido para mí porque andando el tiempo se ha convertido en la biblioteca y en el archivo de Lora. Aquí es donde diariamente me debato entre libros y documentos y la verdad es que, bueno, por supuesto por dentro está toda reformada, tiene varias entreplantas, pero por fuera pues es una auténtica ermita con su espadaña, además está muy ligada a las tradiciones de Lora. Luego hablaremos un poquito de la tradición de la Virgen de Setefilla y demás, que ahora mismo les sonará también un poco raro. Bueno, pues esta es una de las ermitas de tantas que se fundan en ese momento en Lora. Llegamos al siglo XVIII y se produce, digamos, el boom, la explosión de Lora, tanto en población como en riqueza.
El siglo XVIII es muy lucido para la población, es un momento de auge económico muy importante, muchísimas construcciones también, ya no tanto religiosas, se dan muchísimas más construcciones también de carácter civil, y es el momento álgido, el momento importante y culmen de la familia Quintanilla, y donde nace, vive y muere el personaje que nos trae hoy aquí, que es don Fernando de Quintanilla. Justo hemos llegado al siglo XVIII, justo hemos llegado ya al momento en que nace y va a vivir nuestro personaje. Después de esta vista de pájaro que hemos hecho así un poquito a grandes rasgos de esa historia de Lora desde sus orígenes hasta el siglo XVIII, vamos a ver ahora un poco de qué familia procedía don Fernando de Quintanilla. Pues precisamente, como su apellido indica, procede de la familia Quintanilla, que llega a Lora nada menos que en el siglo XV. El primero que llega es Diego García de Quintanilla y viene formando parte y al servicio de uno de los adelantados mayores de frontera. Recuerden que le decía que estamos en Reconquista, los cristianos intentando barrer a los musulmanes, y una de las figuras que viene por mandato real era el adelantado mayor de frontera, y al servicio de este señor se encontraba Diego García de Quintanilla. Después de los servicios prestados, se le otorgan una serie de tierras, precisamente en Lora, y allí es donde funda la casa familiar y es donde funda el mayorazgo. Y comienza ya la vida y a enraizar la familia Quintanilla en la población. Y comienza a enraizar de una manera tan rápida y tan potente que, por ejemplo, ya hacia 1469 ya tenían un enterramiento en la iglesia mayor. En 1473 fundan el Hospital de San Bartolomé para pobres y peregrinos. Y en 1477 la reina Isabel la Católica, en una de sus viajes hacia el sur, se hospeda en la casa de la familia Quintanilla, con lo cual eso reafirma mucho más su estatus de hidalguía. Entonces van viendo cómo se van asentando y cómo van tomando posiciones y cada vez mucho más poder en la población. Aquí ven en la parte de la derecha esta imagen, es precisamente la ermita de San Bartolomé, que la funda la familia. Aquí tienen enterramiento y se erige casi enfrente de su casa familiar. Luego vamos a ir viendo. Con el hijo de este primer señor que llega a Lora, por supuesto la riqueza y el solar familiar se sigue afianzando. Comienzan a tomar también posiciones en la vida política, lo que se llama el concejo, que para ustedes a lo mejor también les suena un poquito raro. El concejo era como se llamaba hoy a lo que hoy llamamos el ayuntamiento. Entonces comienzan ya a tomar posiciones ahí en la vida política de la localidad, y además comienzan a entroncarse, a emparentarse, no solamente con señoras importantes de familias de hijosdalgo de Lora, sino también de Carmona, porque la rama Quintanilla va a tener, digamos, como dos subramas, una asentada en Lora y otra asentada en Carmona. Por ejemplo, aquí en la derecha estáis viendo una portada de un palacio. Esta era la casa solariega de los Quintanilla de Carmona. Esta casa pasó luego se le denominó posteriormente el Palacio de Marqués de las Torres, porque cambia de mano, pasa al Marqués de las Torres. Hoy se encuentra en el Museo Arqueológico, se encuentra ubicado aquí. Y fíjense muy bien, sobre todo en esta parte de abajo de la portada del palacio, porque luego, cuando hablemos del palacio de don Fernando de Quintanilla en Lora, van a ver la inmensa relación que existe entre un palacio y otro. Este palacio, aunque su origen lo tiene en el siglo XV, luego en el siglo XVIII tiene una rehabilitación prácticamente espectacular, casi que se rehace nuevo, ¿no? En esta imagen vamos a ver el palacio por dentro, el palacio de los Quintanilla en Carmona. Una corresponde al patio, la otra a uno de los muros laterales. Vayan quedándose un poquito con las imágenes del palacio, porque, como os digo, luego nos va a recordar mucho y lo vamos a ver casi en algunas partes reproducido en la casa de don Fernando de Quintanilla en Lora. Aquí tienen otra de las vistas del palacio. Esta sería la escalera de acceso a la planta superior, también muy parecida a la que veremos luego de don Fernando. Es una escalera de 2 tiros, además muy típica de los palacios del siglo XVIII. La escalinata en piedra y mármol, como digo, de 2 tiros con un descanso. Muy bonita, una balaustrada muy bonita. Y pasamos ya
al siglo XVI y vamos a ver qué le pasa a esta familia Quintanilla llegando ya al siglo XVI. Se han convertido ya en regidores perpetuos de Lora, o sea, el poder político lo tienen ya totalmente afianzado. Llegamos al siglo XVII y continúa esa subida y ese ascenso en poder, en riqueza. Por supuesto, ya se codean con otras familias importantes de Lora, como eran los Cervantes, los Dávila, los Montalvo. Y precisamente esa actividad constructora que decíamos que se había dado en Lora, con aquellos conventos importantes, pues precisamente Bartolomé de Quintanilla va a ser el patrono de uno de esos conventos. En el año 1602 se funda el convento de San Francisco y uno de estos Quintanillas ya es patrono del convento. Es para que veamos la relación que van teniendo, no solamente en el aspecto político, en el aspecto económico, sino incluso en el aspecto religioso de la villa, cómo van tomando posiciones en diferentes parcelas. Aquí en la parte de la derecha se ve una imagen, esto es una fotografía de los años 50, que se corresponde con el terreno que ocupó el convento de franciscanos. Ahí está ya prácticamente derruido, era inmenso, tenía un solar muy grande y lo único que nos queda aquí un poquito es una parte de lo que era la iglesia del convento. En este siglo XVII la familia Quintanilla decimos que va tomando también posiciones a nivel religioso y una de ellas va a ser ya su incursión en lo que era la Hermandad de la Virgen de Setefilla. Otro nombre que les sonará un poquito raro, vean ustedes, ¿y esa Virgen qué es? ¿Y ese nombre de dónde viene? Porque es un nombre que se da en Lora y no existe en otro sitio nada más que en Lora. La Virgen de Setefilla, con ese nombre, solo existe en Lora. ¿Cuál es el origen del nombre? Bueno, hay diferentes teorías, pero parece que la más extendida es un origen godo. Y dice que el nombre de Setefilla hace referencia a 7 villas, 7 pequeñas poblaciones que existían en la zona cuando la conquista por parte de Fernando III Santo. Entonces, de ahí, de aquellas 7 villas que existían, pues de ahí procede Setefilla, 7 villas, y ha quedado ya lo que hoy conocemos como Setefilla. Entonces se piensa que de ahí procede ese nombre. Bueno, pues en la Hermandad de la Virgen de Setefilla también comienzan los Quintanilla a introducirse en el siglo XVII, aunque su momento, digamos, álgido e importante lo van a tener en el siglo XVIII. Y después de ver esta panorámica, hemos visto la panorámica de Lora, de cómo eran los orígenes de Lora, del pueblo. Hemos visto un poquito esa panorámica de cuál era la familia de la que procede don Fernando, cómo llegan a Lora desde Asturias, cómo se establecen, cómo van tomando poderío, poder y riqueza. Y hemos llegado al siglo XVIII, momento en el que ya nace nuestro personaje. Y ahora vamos a ver un poquito, a ver qué tal, vamos a dejar un poco esa figura de don Fernando para que más o menos vean cómo fueron esos años en su pueblo. Él nace en 1719, era hijo de Juan Rodrigo de Quintanilla y Andrade y de doña María Manuela de Quintanilla. Y tuvieron muchísimos hijos, tuvieron nada menos que 14 hijos. Fernando de Quintanilla es uno casi de los últimos. El primer Quintanilla fue Antonio. Antonio era el mayor y por lo tanto era, digamos, el heredero, era el que tenía el mayorazgo de la familia. El mayorazgo quiere decir que esas heredades, esas riquezas de la familia pasaban siempre al hijo mayor. Entonces por eso se habla de mayorazgo. El mayorazgo Quintanilla lo tenía Antonio porque era el mayor de los hermanos. Ese es el que hereda todas las riquezas, tanto de bienes muebles como de bienes inmuebles de la familia Quintanilla. Analizando el catastro de Ensenada, me encuentro un día precisamente con toda la heredad de ese solar, de esa casa solariega de los Quintanilla, las propiedades que tiene en cuanto a tierra eran inmensas. Empieza uno a leer y bueno, por supuesto casi toda ella estaba relacionada con la agricultura, eran agricultores, y desde molinos de aceite, el cortijo llamado el Álamo, cantidad de aranzadas de olivar en la zona de Lora e incluso en la zona del Aljarafe. En fin, no les voy a cansar con esto, pero una cantidad bastante importante de terrenos dedicados a labor. En cuanto a casas, pues bueno, en la Roda arriba, que es una de las arterias principales de la población, pues tenían nada menos que 14 casas arrendadas, y en la Roda no hay casitas, en la Roda son grandes casas,
Incluso la casa familiar aparece la descripción en el catastro y es muy curioso porque dice la casa familiar es la casa además donde nace don Fernando de Quintanilla, en la casa de sus padres, y la que se va, la van heredando los hijos mayores hasta llegar a su hermano, que se convierte como era el mayor de la familia, se convierte en el heredero. Bueno, pues la casa familiar tenía 13 varas de ancho, 33 de fondo. Era una vivienda de planta baja con zaguán, 5 salas, 5 alcobas, un cuarto de amasadero, pasillo, despensa, cocina, patio, corredor, granero, pozo, corral, 2 caballerizas, un cuarto para los sirvientes y pajes. La parte posterior de la casa daba incluso a la calle de atrás, que era la calleja que se ha llamado, le llamamos la calleja del hospital. En fin, era una gran casa, era una casa solariega. A Antonio, que era el mayor de los hermanos, le sigue Bartolomé. Este era también agricultor y ganadero, por supuesto ya no heredó digamos, la fortuna familiar, porque eso era para el hermano mayor. Otra de las hermanas era Ana, pero Ana muere de pequeña, por eso le hemos puesto primera, porque era la primera Ana, luego habrá otras que se llamen Ana también. Leonor, otro de las hermanas, Rodrigo primero, porque también muere de pequeño, María Manuela, que queda soltera, Isabel, que se hace monja en el convento de Madre de Dios de Carmona, Rodrigo II, es que ya como el primero había muerto, nace otro hermano, entonces le vuelven a poner el nombre de Rodrigo, Luis, que fue caballero novicio de la Orden de San Juan, Juan José, fue presbítero, beneficiado de la parroquia de San Bartolomé de Carmona, en fin. Luis Cayetano, también queda soltero, y por fin nos aparece don Fernando de Quintanilla, que nace en 1719. Pero claro, este era de los más pequeños de la familia, pero todavía tenía 2 por detrás, porque tras de él nace Francisco María, era un par de años más pequeño, y con él es con el que luego ingresa en la Orden de San Juan, cuando toman los hábitos en 1741. Y la pequeña Ana, que es la que casa con Alonso Montalvo y Aguilar, ya había muerto una niña que se llamaba Ana, y a esta le vuelven a poner el nombre de Ana. En total 14 hermanos, y Fernando de Quintanilla, el pobre, era de los 3 más pequeños. Sigo en el archivo y sigo mirando padrones del siglo XVIII, a ver si por fin este escurridizo Fernando de Quintanilla logramos ubicarlo y logramos verlo por algún sitio reflejado, y la verdad es que se nos va escurriendo totalmente, porque incluso en el padrón de 1719, que se supone que es el año en el que nace don Fernando, no aparece reflejado. Pero claro, no aparece porque seguramente el padrón lo hace en un mes en que todavía él no ha nacido. En ese padrón del 19, por ejemplo, para que se hagan una idea más o menos como de los datos, las cosas que aparecían en los padrones, dice que en la casa familiar de la calle del Bailío vive don Juan Rodrigo de Quintanilla y Andrade, regidor de 45 años, que era su padre, su esposa María Manuela de 36 años. Viven varios hijos con ellos: Antonio de 14, Bartolomé de 12, Leonor de 10, Isabel de 8, Juan de 2 y Luis de 6 meses. Fernando no aparece. Seguramente Fernando nace meses después de que se hubiera hecho el padrón. Pero es que seguimos mirando los padrones del 21, del 33, del 49, del 57. Los padrones saben ustedes que se hacen cada cierto tiempo. Unas veces dejaban menos espacio de tiempo, otras veces se distanciaban más. Y don Fernando no aparece. Don Fernando nos aparece por fin en el padrón del 70. Pero claro, en el padrón del 70, si ustedes ya ajustan cuentas, don Fernando de Quintanilla, además, para empezar, lo tenemos ya en la Carlota, porque lo tenemos en el 69. Lo que pasa es que, claro, llevaba poquito tiempo aquí y todavía constaba en el padrón loreño. Y en el padrón del 70, pues resulta, nos dice el padrón, dice: en la casa de la calle del Bailío, en la casa familiar, se cita a don Fernando, que cuenta entonces ya con 50 años, caballero de intendencia de la Orden de San Juan. Con él vivía doña María Manuela de Quintanilla y Arce, su sobrina, además de Juan Vázquez Paje. A su vez, en dicho domicilio contamos con la presencia familiar de don Juan de Quintanilla y Andrade, de 64 años, este era un hermano de los mayores.
presbítero, hijo d'algo, beneficiado propárroco de la parroquia de San Bartolomé de Carmona, además de doña María Manuela de Montalvo y Quintanilla. Igualmente habitaba la casa don Antonio de Quintanilla y Montalvo, era sobrino. La fuente también cita a Juan José Ochandiano, ayuda de cámara, a Anselmo Cochero y a Andrés Lacayo, para que vean ustedes la magnitud de lo que eran esas casas solariegas y la cantidad de familias que van viviendo, no solamente los abuelos, viven algunos hijos, algunos sobrinos que incluso ya se casan, viven en el mismo solar, porque claro, el solar daba para eso y para más, ¿no? Como os digo, en el padrón del 70 es donde por fin encontramos a don Fernando, pero claro, nos lo encontramos ya un poquito de paso porque es justo en el padrón del 71, y esto que en ese momento hacen padrones, se ve que bastante más seguidos, ¿no? Porque tenemos uno en el 70, otro en el 71. En el 71 ya no está, claro, no está, porque es que desde el 69 está aquí en la Carlota, viviendo con su sobrina, María Manuela, soltera, que le acompaña y que lo cuida y que vive prácticamente siempre con él. No será hasta el padrón del año 96 cuando volvamos a ver a don Fernando de Quintanilla de nuevo en Lora. Y es cuando ya se ha hecho, aquí lo van viendo a la derecha, se hace ya su palacio en la calle Rodada en Medio, y ahí vive una vez ya retornado de la Carlota en el año 1784, y aquí va a vivir ya hasta que muere en el año 1800. Por eso cuando analizamos el padrón de 1801 ya no aparece, porque don Fernando ya ha muerto. Entonces, como veis, la figura de don Fernando tiene ahí un vacío documental entre unas cosas y otras que no se le acaba de coger la pista, y nos preguntamos, bueno, ¿y qué pasa con don Fernando que no aparece en esos padrones? ¿Qué es lo que pasa? Pues muy simple. El mayorazgo lo tiene su hermano Juan. Ese es el que hereda toda la riqueza familiar. ¿Qué pasa con los otros hermanos en ese tiempo, en esos momentos? Tienen que buscarse la vida. ¿Qué vida era y qué salida era la digna para hijos d'algo, para personas de esta entidad? Pues o la vida militar o la vida religiosa, no había otra. Con las mujeres, ¿qué pasaba? Abocadas a sus casamientos respectivos. La que no se casaba y quedaba soltera es porque estaba de ayuda de cámara, digamos, de algún familiar, como en este caso su sobrina, queda soltera porque está cuidando a don Fernando, y si no, pues la vida religiosa. Es que no había otras salidas para ella, ni para ellos, contando con que nos estamos moviendo en familias nobles, en familias de hijos d'algo. En el año 1733, en el padrón del 33, el padre de don Fernando ya había muerto, y su madre contaba con unos 50 años. O sea que en aquellos tiempos una señora con 50 años ya era ciertamente mayor para tener hijos como don Fernando, que en ese momento contaba con 13, 14 años. Y tenía otros dos hermanos más pequeños por debajo. ¿Qué pasa con esos niños? Indudablemente, formación, colegios y orientarlos a la vida militar o a la vida religiosa. Y eso es lo que vamos a ir viendo en sus hermanos, y eso es lo que pasó con don Fernando de Quintanilla. Él ingresaría, aunque no como caballero profeso en la orden hasta mucho más tarde, pero sí lleva a cabo toda una actividad militar importante, de modo que incluso casi le cuesta de hecho la salud. Por eso lo volvemos a ver en Lora en torno a unos 39, 40 años, lo tenemos ya vuelto porque tiene ya una salud precaria de todo ese tiempo que ha estado dedicado a la milicia. En el año 41, 1741, ingresa en la orden ya, pero como caballero profeso, o sea, ya se hace clérigo, y ahí ostenta ya una serie de cargos dentro de la orden, como fue bailío del Santo Sepulcro de Toro, fue comendador de Cubillas, Cubillejas y Almazán. En fin, no les voy a cansar más con estos temas, pero que llega a Lora ya con una salud maltrecha después de todo ese recorrido que ha tenido en el exterior. Otra faceta importante que se ha reparado siempre muy poco de don Fernando de Quintanilla. Don Fernando de Quintanilla era todo muy ilustrado, y ahora vamos a ver cómo y con quién se codeaba. Tenemos que tener en cuenta que nos movemos en el siglo XVIII, el siglo de la Ilustración, el siglo de las luces. Es el momento en que las sociedades económicas del país se ponen muy de moda. Se crea en Sevilla, por ejemplo, la Academia de las Buenas Letras, se crea la Academia de las Bellas Artes, la Real Sociedad Patriótica de Sevilla. Todo esto son
fundaciones que se hacen muy relacionadas con todo lo que era el mundo de la Ilustración. La Real Sociedad Patriótica de Sevilla, por ejemplo, muchos de los Quintanilla forman parte de ella, por ejemplo su hermano Bartolomé o el mismo don Fernando formaban parte de ella. También la Real Sociedad Económica Madridense, ahí su hermano don Bartolomé, que era todo un ilustrado, le dan incluso un premio importante por lo que se titulaba la clase de agricultura. Y en esos años en que don Fernando está ya retornado en Lora, allá con unos 39, 40 años, se codea nada más y nada menos que, por ejemplo, con esta figura que tienen aquí a la derecha, era Tomás Andrés de Gusemi. Era todo un ilustrado. Se codea también con Pablo de Olavide, que lo tenemos en Sevilla. Su hermano Bartolomé era todo un ilustrado, todo un ilustrado. Incluso tiene algún contacto con Francisco de los Ríos, todo un ilustrado también, para que veamos un poco el panorama en el que se mueve, y todo eso pues, va a mediatizar su figura. Como decía don Tomás Andrés de Gusemi, él era de Jerez, pero llega a Lora en 1756, permanece allí hasta el 64. Él llega como comisionado de uno de los bailíos y digamos porque es el que realiza y ejerce el gobierno de la villa. Este hombre estaba muy preocupado por todo lo que era la arqueología, las artes, las humanidades. Hace un escrito, escribe, no era un libro, era un manuscrito. Aquí ven ustedes la portada, porque esto ya luego en Lora se ha reeditado, ya en forma de libro, con comentarios y demás, que lo tituló Noticias pertenecientes a la historia antigua y moderna de Lora del Río. A él se le debe el descubrimiento de gran cantidad de hallazgos arqueológicos en Lora, y no solamente en Lora, sino un poquito más alejado. Por ejemplo, no sé si os suenan las famosas ruinas de Munigua. El descubridor fue Tomás Andrés de Gusemi. Y él fue también muy amigo de Fernando de Quintanilla, y a Fernando de Quintanilla aparece citado precisamente en este libro. Ya está, como decimos, de vuelta en Lora. Este libro lo escribe en el año 1758 y dice de don Fernando, dice que se encuentra en la villa retornado como intendente jubilado de provincia. Entonces vemos cómo en el 58 ya está allí y cómo se está codeando con todos estos personajes ilustrados. Otra faceta de don Fernando, también menos conocida, don Fernando de Quintanilla Setefillano, por aquello de la Virgen de Setefilla. Él fue mayordomo de la hermandad de la Virgen de Setefilla. Esta hermandad está muy arraigada en Lora, como os digo, porque lo que es la devoción a la Virgen es muy importante en Lora del Río. La romería que se organiza en torno a la patrona está considerada la tercera más importante de Andalucía, por después de la Virgen del Rocío y de la Virgen de la Cabeza. Acude muchísima gente y hay una devoción tremenda a su patrona. La Virgen de Setefilla, aquí la pueden ver, en la parte de la derecha. Esta fotografía la hice yo un año, que tuve el valor de, en una de las salidas de la Virgen, de adentrarme allí hasta la cabecera con alguna amiga que tengo por ahí, que si lo sabemos no nos metemos allí porque poco más y morimos en el intento. ¿Se imaginan ustedes cuando han visto en televisión la levantada de la Virgen del Rocío? Pues esa levantada prácticamente igual es la misma en Lora. Aquello no lo esperábamos nosotros. Una gaditana y una carloteña allí metidas en plena cabecera, y por poco pues ya no lo contamos, pero bueno, fue una experiencia bastante bonita. Como decía, don Fernando de Quintanilla fue mayordomo de la hermandad desde que le ofrecen el cargo en el año 1778 pues hasta su muerte. Entonces siempre tuvo una gran relación con la Virgen de Setefilla y con la hermandad. Y fue tanta la relación que tuvo que incluso le hizo muchísimas donaciones. Por ejemplo, en el 1756 le regala unos candelabros de plata de 3 marcos de peso. Y no solo eso, sino que le regaló la Gran Cruz de Malta, porque él cuando ingresa en la orden, primero ingresa como caballero Gran Cruz, es decir, como civil, y luego más tarde es cuando, en el año 41, es cuando ya toma los hábitos y ya se convierte en un caballero profeso de la orden. Bueno, pues su cruz de Malta la tiene prendida en el pecho la patrona de Lora, la Virgen de Setefilla, y hay una leyenda muy bonita, no es leyenda, es una historia que ocurrió realmente, que dice que en una de las romerías, cuando don Fernando de Quintanilla iba montando a caballo subiendo por las escaleretas, luego veremos lo que son las escaleretas, camino del santuario de la Virgen que se encuentra en el Falda de la Sierra,
se le desbocó el caballo y estuvo a punto de matar a un niño que se le cruzó por el camino. Entonces don Fernando se encomienda a la Virgen de Setefilla y le pide que no le pase nada al niño, que no muera, y que si no le pasa nada, él le regala su gran cruz de Malta. Aquello quedó todo un susto, al niño no le pasó nada, y entonces don Fernando le regala la gran cruz, aquí la pueden ver, y desde entonces la Virgen la lleva prendida en su pecho. Bueno, esto es un inciso, esto es para que vean un poco, hablando de esa devoción que había de la Virgen de Setefilla, de cómo eran las romerías. Aquí ven, están viendo ustedes lo que es el santuario de la sierra, y esto es la salida de la Virgen, la procesión que se le hace. Bueno, no sabemos en este caso si sería procesión, sí, en este caso era procesión, porque esta foto la hice yo también, y era del año cuando se hizo el 50 aniversario de la... Bueno, es que la devoción de la Virgen, eso tendríamos que dar una charla entera para que se enteraran exactamente de todos los entresijos y de todo lo que supone, porque es una devoción que procede del siglo XV y son pues toda una cantidad de ritos y de... es muy interesante, pero claro, no, este no es el momento. Solamente la he puesto para que vean un poco la devoción del pueblo de Lora a su imagen. Todas estas personas que ven con los pañuelos blancos son hermanos de la Virgen. Cuando se acude a la romería, pues todos los hermanos llevan el pañuelo blanco a la cabeza. Y ahora ya pues vamos a pasar a ver un poquito pues lo que es realmente ese pueblo de don Fernando de Quintanilla, el pueblo que él pateaba, las casas, las calles, los sitios, aquellos edificios donde entraba, donde salía. O sea que vamos a hacer un poquito de turismo, digamos, por Lora, por esa Lora del siglo XVIII, que forma parte de la vida de don Fernando y que seguro que no conocíais ninguno, ¿verdad? Bueno, nace, como decíamos, en 1719, y un momento en el siglo XVIII en que hay, como decíamos, una gran actividad constructora, un momento de un auge económico, donde se construye muchísimo, tanto a nivel religioso como a nivel civil. Lora en ese momento, cuando nace don Fernando, cuenta con 3.489 habitantes. En el padrón del 19 se nos dice, ese es el padrón donde buscábamos a don Fernando de Quintanilla, porque como nace en el 19, cuando yo localicé el padrón, digo, ya lo tengo, aquí está, pero no estaba. Pero sin embargo, pues bueno, nos da una serie de datos. Tenía 3.489 habitantes. Dice que existían 115 cabezas de familia que vivían de un jornal y la mayor parte del año estaban sin trabajo. 141 viudas pobres, 14 huérfanos, 212 forasteros pobres. Había 30 presbíteros, 15 clérigos, 28 frailes mercedarios, 30 franciscanos, 23 monjas mercedarias, y entre los nobles, entre los que tenemos que contabilizar a la familia Quintanilla, eran 31. Entonces, para que nos hagamos una idea de los habitantes y de cómo estaba distribuida esa población en esa Lora de don Fernando. Aquí tenemos un planito, lo he tomado de un libro de una amiga precisamente que tengo por ahí sentada, donde se ve pues más o menos cómo era la distribución del pueblo. Esta zona, esta línea oscura que ven aquí, era la muralla medieval. Y tanto en el siglo XVIII como en el siglo XVII prácticamente Lora, en cuanto a calles y demás, había cambiado un poco. En el año 1774, vemos que ya hemos avanzado en el siglo XVIII, imagínense si en Lora se había construido, que nos encontramos con 3 conventos. Los 2 de valores eran muy importantes, incluso se enseñaba gramática y filosofía. Estaba la ermita de Santa Ana, el hospital de Santa Catalina, la ermita de San Bartolomé, que era patronato de los Quintanilla, la hemos visto que estaba enfrente de su casa. La ermita Extramuros de Jesús Nazareno, Santa Lucía, Nuestra Señora de la Soledad, la ermita de San Sebastián. Existían 778 casas habitadas, 8 arruinadas, 17 molinos de aceite, 10 tabernas y una torre. Esa era la visión de aquella Lora ya de 1774. Lora era una sociedad agrícola, tenía olivares muchísimos, ya hemos visto el patrimonio que tenía la familia Quintanilla, casi todo eran tierras de olivar, y los molinos aceiteros pues eran
el pan nuestro de cada día. La Lora del 18 tenía muchísimos molinos aceiteros, y aquí os presento uno de los poquitos vestigios ya que quedan, y en una de sus partes está bastante deteriorado. Yo creo que ya casi es el único molino aceitero que tenemos por Lora. ¿Qué otras familias poderosas en ese momento se codeaban con los Quintanilla? En ese siglo XVIII, pues tenemos apellidos muy importantes, como los Dávila, los Cervantes, los Montalvo, que van a emparentar con los Quintanilla, los Aguilar, los Andrade, Casado, los Coronel. Y bueno, la familia Quintanilla en este momento, como decía, habían tomado posiciones en la vida política, en la vida religiosa también. Y bueno, eran muchos los que, buscando esa salida para los que no tenían el mayorazgo, pues buscaban esa salida de carácter religioso. Unos ingresaban en la Orden de Calatrava, pero la mayoría de ellos se decidieron por la Orden de San Juan. Y no solamente por Fernando, hubo muchos habitantes de la familia, sobrinos, primos e incluso hermanos, que formaron parte de la Orden de San Juan de Jerusalén. Y ahora sí vamos a ver ese pequeño recorrido turístico, y nos vamos a parar en aquellos edificios que están muy relacionados con don Fernando, y de paso pues van a ver una panorámica de lo que hoy es Lora, que no es sino el producto de lo que fue en ese momento álgido del siglo XVIII. Aquí tenemos, en esta imagen, vemos lo que es el ayuntamiento actual, eran las casas del concejo. Este ayuntamiento empieza a erigirse en el año 1731, sustituyendo a otro anterior que estaba en muy malas condiciones, y se tarda mucho en levantarlo, se tarda nada menos que 30 años, porque claro, se hacía con los beneficios que el ayuntamiento sacaba de los bienes de propios que tenía. Entonces había temporadas que tenía dinero, avanzaba la obra; no tenía dinero, la obra se paraba, y tarda mucho. De todas formas, cuando don Fernando regresa a Lora, hemos dicho que en el año 1758 lo encontramos ya viviendo allí de nuevo, antes de venir a la Carlota, de llamarlo para venirse a la Carlota. Y ya se encuentra finalizado este edificio, con el que él va a tener mucha relación, porque él, aunque no llegó a ser bailío de Lora, pero sí, digamos que hizo las funciones con el bailío que hubo, coetáneo suyo, Adorno Dávila, pues él hace las funciones de bailío, porque además tenemos que tener en cuenta que estos señores, los bailíos, normalmente no residían en Lora, normalmente estaban fuera y tenían una persona en la que delegaban los poderes, y eran los que realizaban esas funciones de mando y demás en la localidad. Bueno, pues este es el ayuntamiento de Lora, como decimos, por fin se termina en el año 61. Trabajan algunos maestros importantes, entre ellos, por ejemplo, Miguel Utrero, que era natural de La Campana. También trabajó en él Andrés de Alcántara, que era cordobés. Es un edificio que, como vemos, aunque era la casa del concejo, pero es todo, tiene una estructura totalmente palaciega. Aquí vemos la fachada, la parte inferior es bastante más simple, la parte superior mucho más barroca, con toda esa decoración de rocalla, de voluta, y esas columnas salomónicas. ¿Veis la diferencia entre la planta superior y la planta inferior? Este es el interior. En la escalera se encuentra a la izquierda, y si la vemos así a voz de pronto, decimos pues la escalera de un palacio barroco. Y es que el ayuntamiento de Lora tiene muchísimo de un palacio barroco, a pesar de que eran las casas del concejo, lo que era el ayuntamiento. Esta es la escalera, está coronada por una cúpula de una bóveda semiesférica, con toda esa decoración en las pechinas, la decoración típica de rocallas, de volutas, esas cartelas, que además cartelas alegóricas, porque hacen referencia, con las imágenes que tienen, al buen gobierno, hacen referencia a la abundancia, a la justicia y demás, porque claro, se trataba de lo que era el ayuntamiento, donde se encontraban las autoridades, ¿no? Esta es una construcción que se encuentra aneja al ayuntamiento, haciendo forma de L. Era el antiguo pósito. Aquí en la Carlota también teníamos un pósito, justo donde se encuentran las posadas reales, justo al lado, ¿no? Bueno, pues el pósito, sabemos que era donde se depositaba, donde se guardaba el grano. Esta zona del pósito se ha restaurado hace muy poquito, ha quedado muy bien. La parte de la fachada, la parte de la calle es bastante simple, no tiene mucha decoración. Este detalle corresponde a uno de los arcos del patio,
que es lo que se ha restaurado. Tiene unas bóvedas en la parte baja también muy interesantes, y esas bóvedas, la función que tenían era de aislar al grano, el grano que era que se depositaba en la planta superior. Entonces las bóvedas era para aislar de la humedad. Ha aparecido una leyenda epigráfica también muy normal en todo este edificio del 18, una leyenda en lo que es la cornisa, y esta leyenda dice: por mí reinan los reyes y los soberanos decretan justicia. No hay aceptación de personas. El ayuntamiento, hemos visto antes también que tenía una torre en el ángulo, ven ustedes la torre esta, que además era muy poco usual en los ayuntamientos del siglo XVIII. Sin embargo, el ayuntamiento de Lora, la casa del concejo de Lora, la lleva. Pasamos a otra edificación también importante de este momento, uno de los palacios también más bonitos, aunque ahora mismo se encuentra un poquito deteriorado. Es lo que se llama la Casa de los Leones, porque lleva unos leones rampantes en la portada. Y también está relacionada con don Fernando de Quintanilla, porque su hermana pequeña, su hermana Ana, se casa con don Alonso Montalvo y Aguilar, es decir, el cuñado de don Fernando de Quintanilla es el que levanta este palacio. Luego don Fernando tuvo que entrar y salir más de una vez por la Casa de los Leones. Como veis, otro palacio muy del estilo del siglo XVIII, y además de esta zona de Sevilla los encontramos muy parecidos, por ejemplo, en Osuna, en Carmona, en Écija. En este caso la portada la tiene en la parte de la izquierda, toda una portada de piedra con el escudo de la familia, entre leones rampantes, y un secadero en la parte superior. Era un palacio también de una gran envergadura, tenía no solamente la casa de vivienda, era casa de labor. En la planta baja de estos palacios se vivía en verano, estaba más fresquito, mientras que las plantas altas era donde se vivía en invierno. Tenían vivienda de verano y vivienda de invierno. Aquí vemos uno de los patios laterales de los corrales de la casa de los Montalvo y las caballerizas. Ven ustedes aquí, incluso quedan todavía los restos de los pesebres donde comían los animales. Otro sitio importante de esta ruta que hemos dicho de don Fernando de Quintanilla, ya le vamos a llamar la ruta de don Fernando por Lora, la calle del Bailío, fue la calle donde nace don Fernando de Quintanilla. Esto es una fotografía de los años 50 y esta calle era muy importante, conectaba lo que era la iglesia mayor, que se encontraba aquí delante, con esta construcción que era el convento de Mercedarios, que desapareció tras la desamortización. Tanto el convento de Mercedarios desapareció también el de franciscanos. Sí que conservamos el convento de las Madres Mercedarias, que es también muy bonito. Y esta es la ermita de San Bartolomé, que la familia Quintanilla erige justo enfrente de su casa. Aquí, enfrente de esta ermita, se encontraba el Palacio del Bailío y justo al lado la casa de don Fernando de Quintanilla, la casa familiar, la casa de sus padres, porque luego su palacio lo construye en otro sitio. Hablando de la calle, el Palacio del Bailío, otra construcción también muy relacionada con don Fernando, sobre todo porque eran los vecinos, era la casa de al lado, y durante su infancia y sus primeros años tuvo que jugar muchísimo por toda esa calle del Bailío. Este es el Palacio del Bailío, era toda una estructura. Hoy la componen tres inmuebles. Uno de ellos es este de aquí, el patio, corresponde al patio de uno de ellos. Hoy está dedicado al centro de profesores. En el centro tenían lo que estaban los graneros. Este de aquí corresponde a los graneros del Bailío, y luego otra construcción en la parte de la derecha. Es todo un complejo palaciego que daba a la parte de atrás, o sea, inmenso. Esta imagen que vemos aquí es el interior de los graneros del Palacio del Bailío. Aquí en la parte de arriba era donde se almacenaba el grano, en la parte de abajo hay otras bóvedas parecidas, pero era lo que servía para aislar al grano para que no le llegara la humedad. Había bóvedas abajo y bóvedas arriba. Las de abajo eran aislantes, mientras que las de arriba era donde se depositaba el grano. Esto está restaurado y hoy tenemos aquí la sala de exposiciones, que se llama precisamente así, Sala de Exposiciones del Bailío. Otra edificación emblemática donde las haya para don Fernando y para Lora, por supuesto, es la iglesia mayor. La iglesia mayor es Nuestra Señora de la Asunción y es donde se bautiza don Fernando de Quintanilla en 1719.
La iglesia tiene un origen bastante antiguo. Bueno, hay quien dice que se levanta sobre una antigua mezquita. Bueno, de esto no hay tampoco una gran seguridad. Sí sabemos que data del siglo XV y del siglo XVI, pero con muchas reformas luego posteriores, en el XVII, en el XVIII, en el XIX. Su aspecto, aquí lo pueden ver, es una iglesia de carácter mudéjar. La entrada con su arco apuntado y todas estas almenitas que van decorando toda la parte superior de la edificación. Una de las reformas importantes que tiene en el XIX es cuando se hace la torre. La torre se termina en 1889. Esto se ha convertido ya, digamos, en la imagen de Lora. Le llaman el espárrago entre los loreños, porque es muy finita, muy alta y se divisa desde cualquier sitio, sobre todo cuando va uno llegando en el tren o en un coche. Lo primero que se ve es el espárrago, y el espárrago es la torre de la Asunción de Lora. Este es el interior de la iglesia donde fue bautizado don Fernando de Quintanilla. Ven que es una iglesia de 3 naves, separadas por arcos apuntados sobre pilastras. Tiene una azulejería muy bonita en todos los bajos. La techumbre, ven que está cubierta con madera, tiene artesonado de madera, mientras que la cabecera se hace mucho más al estilo castellano y son bóvedas de nervios, ¿vale? Vamos a ver un poquito las diferentes vistas de esta iglesia mayor, donde don Fernando de Quintanilla no solo se bautiza, sino que a lo largo de su estancia allí en Lora tuvo que tener muchísima relación con ella. Esta es la capilla mayor, con el retablo mayor. Este retablo fue llevado desde el convento de Mercedarios. Cuando desaparece, el retablo lo llevan y se coloca en la iglesia mayor. Esta corresponde a la capilla de la Virgen de Setefilla. Aquí tenemos el altar con su camarín. No siempre la Virgen de Setefilla se encuentra ubicada aquí en la parroquia de Lora, porque dentro del ritual que existe en torno a su devoción, normalmente está en el santuario de la Sierra, pero cada cierto tiempo es llevada a Lora. Este año precisamente lo está pasando allí en Lora y este es su camarín en la iglesia en esas temporadas en que se encuentra en la localidad, porque normalmente se encuentra en su santuario de la Sierra. Estas son otras vistas de la iglesia mayor. Aquí tenemos la capilla del Sagrario, se encuentra en el lado del Evangelio, con las típicas bóvedas de nervios. Esta parte de aquí corresponde a lo que es la sacristía. Como pueden ver, una sacristía monumental. Y pasamos a otro edificio también. Este ya lo vimos un poquito antes, pero también está muy relacionado con don Fernando, porque está muy relacionado con las tradiciones senefillanas. Precisamente, pues, cuenta la tradición que cuando toca, que, bueno, por inclemencias del tiempo, por calamidades y nada, el pueblo quiere pedir que la Virgen la baje de la sierra. Pues el pueblo solo por su cuenta se congrega, acude aquí a esta ermita y comienzan a tocar la campana de la espadaña. Al sonido de la campana acude el viejo de la hermandad, como se le llama. El viejo es el hermano mayor, el hermano más antiguo, o sea, de más edad de la hermandad. Entonces acude y se hace la petición de la Virgen, ya la petición formal, en la parroquia, va en la procesión, en fin, es todo un ritual muy bonito, muy antiguo, y es cosa de verlo. No se puede contar en 2 palabras porque es una tradición que viene del siglo XV, entonces, como pueden comprender, es bastante complicado, pero para que vean un poco la raigambre que tiene la Virgen de Setefilla y cómo este edificio, por ejemplo, este edificio casi todo está muy relacionado con la patrona. Por lo tanto, también don Fernando fue mayordomo de la hermandad durante muchísimos años y por lo tanto esta ermita de Santa Ana pues también tuvo que ser un lugar frecuentado por él. La ermita, os decía antes, que es lo que hoy está convertido en biblioteca y archivo. Este es mi lugar de trabajo. Ahora la vemos un poquito de aquí en perspectiva desde este lado. Y llegamos al santuario de la Virgen, la falda de la Sierra. Este es el interior del santuario con la reforma que se hace en el siglo XVIII. Dicen que lo que es la ejecución, el levantamiento del primer santuario fue muy antiguo, incluso casi inmediatamente posterior a la Reconquista por Fernando III. El caso es que en el siglo XVI ya hay documentación de que la iglesia necesita reparaciones. O sea, imagínense lo antigua que sería la ermita para que ya en el siglo XVI cuentan las actas que necesita ser reparada. Entonces, en el siglo XVIII es cuando se hace una reforma
mucho más importantes, y la familia Quintanilla está aquí presente. Diferentes miembros de la familia Quintanilla, entre ellos don Bartolomé Francisco de Quintanilla, que van a patrocinar no solamente obras, sino también en este caso el retablo mayor. Esta es la reforma que se hace en el siglo XVIII. Esta es la imagen del santuario en la sierra. Ya veíamos antes un poquito cuando puse la imagen de la procesión. Y esto es la bajada de la romería de la Virgen de Setefilla por las llamadas escaleretas. ¿Os acordáis que os contaba antes una historia de don Fernando de Quintanilla, que se le desboca el caballo cuando iba subiendo por las escaleretas? Pues las escaleretas es esto, es un camino muy empinado, incluso tiene como especie de escaleritas que le hacen para poder llegar al santuario. Pues por una veredita de estas es por donde se le desboca el caballo a don Fernando, y estuvo a punto de matar a un niño, y como consecuencia de aquello la gran cruz se la regala a la Virgen. Estas son unas construcciones anejas al santuario, son lo que le llaman la hospedería. Son una especie de casitas. Estaban las hospederías viejas y estas son las hospederías nuevas. Comienzan a levantarse en el 70, terminan en el 71-72, y digamos que son como, la palabra lo dice, son como casitas pues, donde se hospedaban tanto miembros de la hermandad como las camareras, los gremios. Hoy también incluso se alquilan a familias que pasan temporadas allí, porque en realidad son como pequeños apartamentitos, ¿no?, que pertenecen a la hermandad. Y ahora sí que vamos a entrar de lleno en dos construcciones que están muy, pero que muy ligadas a don Fernando de Quintanilla. Por una parte, la iglesia de nuestro Padre Jesús, y por otra parte, su palacio. Esta es la iglesia de nuestro Padre Jesús. Se encuentra levantada a las afueras del pueblo. Se construye muy cerca de otra que había, que era la ermita de San Sebastián, que era el que nos libraba de las epidemias. Se encomendaban a San Sebastián para que no entraran las epidemias en el pueblo. La ermita de Jesús Nazareno en el año 1721 se encontraba ya en un mal estado, y entonces comienza a reconstruirse de nuevo en 1733, pero a base de donativos, a base de lo que la hermandad podía conseguir, de donativos de familias, y entre ellas, por supuesto, la familia Quintanilla, y sobre todo don Fernando de Quintanilla, que llega un momento que se convierte hasta en el director de las obras. Aporta bastantes caudales para que la obra tomara ahí cierta velocidad y se terminara, y por fin se concluye en el año 1764. Esta obra, esta construcción, los planos, lo que es la planimetría y demás, se debe al arquitecto Diego Antonio Díaz, que era el arquitecto diocesano de Sevilla. Y gracias a don Fernando, pues se consigue terminar la iglesia, y además es una de las más bonitas que tenemos en Lora del Río. Precisamente se ha restaurado hace poco. La vista que veíamos antes era de la iglesia sin restaurar. Aquí tenemos lo que es la portada ya de la iglesia restaurada, y ahora es cuando se ve bien esas tonalidades de ladrillo que se utilizaban, el ladrillo blanco con el ladrillo rojo, y el contraste tan bonito que se producía al combinar los dos tipos de ladrillo. Y esta típica espadaña que va adornada también con azulejos, también muy típico de toda esta zona de Écija, de Fuentes de Andalucía, de Carmona y demás. En la parte de la derecha tenemos el interior de la iglesia. Ven con toda esa decoración barroca, decoración que sin duda don Fernando de Quintanilla costeó y dirigió. Tiene una nave con capillas pequeñitas laterales a la derecha y una tribuna corrida en la parte de arriba. Aquí estamos viendo la imagen de esa tribuna, esos balcones corridos que van por toda la iglesia. Tiene su coro al fondo, a los pies, y todas estas yeserías que son además muy parecidas a las que diseñó Miguel Utrero para el ayuntamiento, para las casas del concejo. Luego puede ser que Miguel Utrero también trabajara aquí haciendo las yeserías de la iglesia de Jesús. Se ha restaurado, como digo, y esta es la visión que presenta en muchas de sus partes. Ha quedado preciosa, con toda una decoración barroca tremenda. Esta es la cúpula, otra de las partes de lo que corresponde a la pechina de la cúpula, con estas cartelas donde aparecen los 4 evangelistas. Hay muchas cartelitas repartidas por el edificio y hacen referencia al titular de la iglesia, que es Jesús Nazareno. Entonces están relacionadas con la pasión de Cristo y demás, porque el titular es Jesús Nazareno.
Aquí se ve una imagen de la iglesia desde la cabecera. Aquí todavía no está terminada de restaurar, por eso se ven algunos trocitos de humedad ahí al fondo. Y esta es la placa que aparece en lo alto de la puerta de la iglesia por dentro, donde dice: año 1764 se concluyó la obra de esta iglesia, siendo su director el señor don Fernando de Quintanilla y Andrade, caballero de la Orden de San Juan. Ven cómo gracias a don Fernando la iglesia se concluyó, la iglesia se pudo terminar, cómo se convierte incluso en el director casi de las obras. Y bueno, y ahí tenemos uno de los mejores ejemplares arquitectónicos que hoy tiene Lora. Y gracias a don Fernando. Y ahora ya, para terminar, pasamos pues a lo que era ya su casa, su verdadera casa, su palacio, ya no el palacio de la familia que estaba en la calle del Bailío. Este es el palacio que ahí se hace en la Roda del Medio. Precisamente estando en la Carlota, viviendo aquí con su sobrina, a través de su sobrina se compran unas casas. En el año 1781 compra, dice las actas capitulares, dicen que compra un solar de casas de morada con las nuevas oficinas que había construido en la Roda del Medio en la cantidad de 30.000 reales. Estas casas se las compra precisamente a su hermana, a Ana, la que casó con Montalvo, la que hizo el palacio de la Casa de los Leones que hemos visto antes, pero la compra a través de su sobrina. El caso es que don Fernando está ya preparando un sitio donde vivir para cuando regrese a Lora definitivamente, aunque él nunca perdió el contacto con Lora. Él, cuando vuelve de sus campañas militares, hemos dicho que con unos 40 años lo tenemos allí en Lora, codeándose con todos aquellos ilustrados que había. Tarda casi 10 años en venir a la Carlota, porque él viene en el 69, pero nunca pierde el contacto, ni con la hermandad, porque incluso es mayordomo de la hermandad de Setecilla. Él nunca pierde el contacto, ni con su familia, ni con la gente de Lora. Incluso continuamente hace idas y venidas, porque su salud la tenía bastante quebrantada, y entonces pasa incluso temporadas en Lora, en una finca, para recuperarse, por lo que él nunca pierde el contacto, y ya desde sus años carloteños ya está pensando que tiene que volver a Lora y que tiene que tener una casa propia donde vivir, y esta es la casa que consigue don Fernando de Quintanilla. Se la compra a su hermana, como dice, un solar de casas de morada. ¿Qué quiere decir? Yo creo que quiere decir que la casa está casi hecha, pero no completamente, y que él la termina. Y quizá una de las partes que don Fernando termina es la propia fachada. Aquí tenemos la fachada del palacio. Esta parte de aquí, lo que es la portada propiamente dicha, si continuamos con la siguiente diapositiva, ¿ven ustedes? Es una réplica, una de otra. ¿Os acordáis del Palacio de los Quintanilla en Carmona? Que os decía, fijaros en la parte baja, porque va a ser una réplica del Palacio de don Fernando en Lora, para que vean la relación familiar que había, incluso los mismos alarifes, los mismos maestros de obra que trabajan en un palacio, porque este palacio, el de Carmona, se rehabilita todo por completo en el siglo XVIII, en la fecha que se le da en 1755. Entonces puede que incluso las mismas manos o manos relacionadas, porque por ejemplo este palacio de Carmona se le atribuye a la saga de los Figueroa, los arquitectos Figueroa. Eso era una saga, estaba el abuelo, el padre, los hermanos, o sea, los hijos, varios hermanos, era toda una saga de arquitectos. Trabajan en el palacio de Carmona y sin duda trabajan también en el palacio de don Fernando de Quintanilla en Lora. Y aquí tenemos otras vistas y dirán ustedes, uy, pero si ahí aparece ni más ni menos que la fachada del Ayuntamiento de la Carlota. ¿Y esto por qué es? Pues porque, salvando un poco las distancias, pues vemos que existen ciertos paralelismos entre un palacio y otro. Al verlo así, a bote pronto, todas estas grandes pilastrones que recorren la fachada, el estar realizada en ladrillo avitolado. El ladrillo avitolado es el ladrillo que se coloca formando hileras horizontales. Se le llama avitolado. Pues el mismo tipo de estructura tienen los dos. Estas grandes pilastras que recorren la fachada de arriba abajo, este gran entablamento con una leyenda epigráfica, leyenda que también aparecía en su día en el ayuntamiento nuestro, en el ayuntamiento de la Carlota. Ven que incluso la misma factura de ventanas, hay un cierto parecido en la fachada entre uno y otro.
De todas formas, el Palacio de Don Fernando de Quintanilla es mucho más neoclásico, mucho más clásico por fuera que por dentro. Por dentro es mucho más barroco. Aquí vamos a ver, esta es la entrada al palacio. Este sería el zaguán, apeadero, que da acceso al patio. Además, el típico palacio dieciochesco, palacio del siglo XVIII, en los patios se construía justo enfrente de la puerta principal, porque esa era la función que tenían, darle vistosidad al palacio. Mientras que los palacios que se hacían anteriormente, en el siglo XV, XVI, los patios se acodaban a la izquierda. No era costumbre de que al mirar a través de las rejas se viera el patio de la casa en esos palacios antiguos, pero en los palacios del XVIII sí. Y entonces aquí lo vemos, un típico palacio ya barroco, como el patio cae justo enfrente de la puerta principal para darle esa vistosidad a la casa. Pues por aquí deambulaba Don Fernando de Quintanilla, y lo hizo durante muchos años, desde que llega de la Carlota hasta que muere en 1800. Esta es otra de las estancias del palacio, correspondería a la cocina, con una chimenea, la capilla, una pequeña capilla también tenía. Esta es la cúpula que corona la escalera de acceso, que es muy, muy parecida a la que veíamos del Palacio de Carmona. Este es uno de los salones, seguramente donde Don Fernando recibía a dignatarios, a gente importante. Hoy está dedicado a lo que es Salón de Actos de la Hermandad de la Virgen de Setefilla, porque esta casa, cuando Don Fernando muere, claro, muere sin descendencia, es un sobrino el que ocupa la casa. Va pasando el tiempo y el último descendiente, bueno, entroncan con los Montalvo, de ahí que la casa se le conozca también por el Palacio de los Montalvo, la casa de los Montalvo. Y el último descendiente, Don Nicolás, pues muere sin familia. Entonces la Hermandad de la Virgen de Setefilla compra la planta baja y luego un poquito después adquiere también la planta superior. Hoy por hoy el Palacio de Don Fernando es la casa de la Hermandad de la Virgen de Setefilla, y gracias a eso es uno de los inmuebles mejor conservados de Lora del Río, porque la cuidan muchísimo y la tienen preciosa. Esto es la planta superior, donde está ubicado el tesoro de la Virgen. Aquí es donde están pues todas sus ropas, alhajas y demás. Es el museo y el tesoro de la Virgen de Setefilla. Este es el patio. Aquel patio que seguro que Don Fernando tuvo que sentarse más de un verano, estos tórridos veranos loreños, a tomar el fresquito. Seguro que sí. Veis cómo es muchísimo más barroco que la parte de fuera. Son arcos, no son ni siquiera los arcos de medio punto que tenemos aquí en el Palacio nuestro, que era el Palacio de la Intendencia, aquí en la Carlota, sino que tiene, los arcos son mixtilíneos, son muy del estilo de los que hay, por ejemplo, en casas de Fuentes de Andalucía, en casas de Osuna, de Écija, de Carmona. Por eso decimos que las mismas manos, los mismos constructores van pasando de unos sitios a otros y van dejando elementos repetidos en unas poblaciones y en otras de todo este círculo que estamos diciendo. Otra vista del patio de la casa de Don Fernando, y aquí ven otro incluso con mobiliario antiguo. Como os decía, y para terminar, esta casa pasó a manos de los Montalvo, porque emparentan los Montalvo con los Quintanilla. El último descendiente, Don Nicolás, pues ya muere, no tiene familia, está soltero. La casa pasa ya a la hermandad y demás. Pero un día, escudriñando en las papeles, localicé un poema del año 1922, aparece publicado en una revista muy antigua de Lora, de feria del año 1922, y me sorprendió porque se titulaba El patio de las Montalvas y hacía referencia a este patio de la casa de Don Fernando de Quintanilla, y un poco era la añoranza de lo que había sido la casa de esa Lora del siglo XVIII, de ese paso por allí de personajes importantes, mataviados con sus trajes, sus pelucas blancas, sus miriñaques, y cómo con el tiempo pues había ido decayendo. Entonces, para finalizar, os voy a leer el poema. Es muy bonito, muy ilustrativo, y nos hace una idea un poco de cómo era el ambiente de aquella casa en los años de Don Fernando y, por supuesto, ya en el siglo XIX, ya posterior a Don Fernando. Se titulaba El patio de las Montalvas. El patio de las Montalvas lleno de luz verde malva. El patio de las Montalvas con un enrejado blanco de 100 columnas de nácar. Columnata de marfil, el patio de las Montalvas, flecos de un montón de piedras y cuerdas de una guitarra. En el patio se han dormido las consolas desmayadas, cabezas de ciervos tristes, relojes y porcelana, vargueños y cobres rojos empolvados de nostalgia.
Soñando están en silencio los espejos y las arcas. Doña Visitación ya no borda el oro la saya de la Virgen, ya no arregla doña Dolores las andas. Se fue doña Setefilla, don Nicolás ya no caza. Colgado están el marsellés de los caireles de plata, el caracol y el trabuco, sin movimientos de jaca y sin ladridos de galgos, don Nicolás ya no caza. Hay patio de las Montalbas, lleno de luz verde malva, borracho de señoríos y de grandezas de España. Sombras de antaño perdidas entre columnas vagas, predicadores y obispos, duques, lacayos y damas, marqueses de Quintanilla, condesas de Taboada, encajes y miliñaques, pelucones y casacas. Leyenda escrita en un libro de mármoles y albahaca, el patio de las Montalbas, oro, marfil y esmeralda. El patio de las Montalbas, que no era sino el patio de don Fernando de Quintanilla, pero ya unos años después. Y hasta aquí está la hora de don Fernando. Muchísimas gracias por su atención y espero que algo les haya quedado de ese pueblo y de esos orígenes de Fernando de Quintanilla. Nada más, muchísimas gracias.